espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermanos, en este capítulo 4, pues vemos muchas palabras reiteradamente pronunciadas por el apóstol Juan, y no es otra cosa, hermanos, más que crear en nosotros una mente despierta, hermanos, de cómo nos conducimos, cómo es nuestra vida en Cristo, y sobre todo también, hermanos, de estar cada uno de nosotros alerta a las falsas enseñanzas, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, comienza en el versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Cuando el apóstol Juan, hermanos, nos dice no creáis a todo espíritu, es importante que nos demos cuenta, es importante analizar, hermanos, que Juan está mostrando una alerta sobre nosotros. Y esa alerta, hermanos, nos advierte de que hay muchos espíritus en el mundo, ¿verdad? De que hay muchos espíritus. Por eso Juan dice: no creáis a todo espíritu que viene en nombre de Dios. No le vas a creer, sino por el contrario, lo que vas a hacer es vas a analizar lo que este espíritu está diciendo y vas a probar si el mensaje que él dice proviene de Dios o si habla por su propia cuenta. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Anteriormente, hermanos, habíamos visto ya en el capítulo 2, donde Juan dice que el anticristo viene, ¿verdad? Está anunciando que el anticristo venía. Y habíamos dicho, hermanos, que el anticristo, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que niega a Cristo. Todo aquel que niega a Cristo, ¿verdad? Es el anticristo. No es otra persona, no es un ser extraterrestre, no es nada por el estilo, hermanos. El anticristo simple y sencillamente, hermanos, es todo aquel que niega a Jesucristo que haya venido en carne. Es el anticristo. Entonces Juan está poniendo una alerta a nosotros de que, hermanos, en los tiempos del apóstol Juan había mucha falsa enseñanza que ya nos venido enseñando en el capítulo 2. Había falsos maestros que Juan dice: estos estaban con nosotros. No eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros hubieran permanecido, sino que estos hermanos estaban con nosotros, pero tenían una fe débil. Su fe no estaba fundada en el temor de Dios, en el amor de Dios, sino en pensamientos propios, pensamientos de su propia manera de pensar, doctrinas equivocadas. Y hermanos, en los tiempos del apóstol Juan, igual del apóstol Pablo, hermanos, había algunas corrientes filosóficas que enseñaban contra la verdad de Dios. Y esas corrientes, hermanos, eran llamadas el docetismo, el gnosticismo, donde, hermanos, el docetismo, del griego doquesis, hermanos, era una corriente que hablaba, hermanos, o más bien esa palabra significa algo parecido, una apariencia, ¿verdad? Y estos hombres, estos docéticos, negaban, hermanos, que el Señor Jesucristo hubiera venido en carne. Ellos decían que no era real, que era una apariencia solamente, que era una visión. Entonces negaban la existencia del Señor Jesucristo que hubiera venido en carne. Los gnósticos, por el contrario, hermanos, decían que no era posible que el Señor Jesucristo hubiera venido en carne, porque la naturaleza humana, la carne se corrompe. La carne, hermanos, peca, practica el pecado.
La carne cae en el pecado, y entonces no puede ser posible que el Hijo de Dios haya venido en carne, y si hubiera venido en carne, entonces hubiera pecado también. Cosas de esas, hermanos, estaban pasando en los tiempos del apóstol Juan, y hermanos, vemos que Juan está hablando al cristianismo del primer siglo, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos detenemos un poquito a pensar, hermanos, cómo era el cristianismo en el primer siglo, podemos sacar muchas cosas muy importantes, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 2, ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿A qué fue a lo que prestó oído y a qué obedecieron aquellos 3,000 que se convirtieron, hermanos? Al Evangelio, ¿verdad? Fíjese, al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio, 3 cosas importantes. Entonces, si el docetismo y el gnosticismo, hermanos, señalan otra cosa, pues atentan contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que está, hermanos, establecido, que es algo que la Biblia enseña, que es algo que la palabra nos enseña. Es un principio, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 nos enseña, hermanos, con respecto a el Evangelio, que es la vida, hermanos, del Señor Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces, fíjense que esas falsas enseñanzas, hermanos, que niegan que Jesucristo vino en carne, pues es un atentado contra la verdad de Dios con respecto al Evangelio también. Pablo dijo en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Que si nosotros no creyéramos, hermanos, en la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cómo sería nuestra fe? Una fe vana, ¿verdad? Sería una fe vana. Una fe que no tiene una esperanza, una fe, hermanos, ilusoria también. Pero nosotros, hermanos, obedecimos el Evangelio, y en el Evangelio, hermanos, nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios. Una de ellas, hermanos, es precisamente el perdón de nuestros pecados. Otra, hermanos, vimos en el capítulo 3 que a través del Evangelio, hermanos, Dios nos dio autoridad, o bajo su autoridad nos hizo hijos de Él. Somos hijos de Él. Y en el Evangelio, hermanos, nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces, Juan, hermanos, de entrada nos está diciendo que debemos estar alertas, que es una responsabilidad de la iglesia, de cada uno de nosotros, hermanos, de prestar atención a todo tipo de enseñanza, a todo tipo, hermanos, de mensaje que podamos estar presentando. Y vuelvo a repetir, hermanos, la iglesia en el primer siglo estaba fundada, hermanos, estaba firme, estaba confirmada en la fe, y era un trabajo arduo, hermanos, de los apóstoles que, hermanos, confirmaban en esa fe a la iglesia. ¿Cómo se dirigía la iglesia, hermanos? Dice que ellos perseveraban en qué, hermanos, en la doctrina de los apóstoles todos los días, en ninguna otra cosa, hermanos, sino que en la doctrina de los apóstoles, que eran las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había otorgado a los apóstoles. Es una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia, hermanos, que crecía y crecía y crecía, no solamente en números, sino también en pureza y santidad, y aún así Juan, hermanos, está dando un mensaje de advertencia contra los falsos maestros. Entonces, ¿cuál es la labor, hermanos, para la iglesia desde que Juan está escribiendo hasta estos tiempos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la enseñanza que recibimos? Predicar. Pero también dice ahí que debemos de probar, ¿verdad? Debemos probar si el Espíritu es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien. Ahora, en el versículo 2, hermanos, en el versículo 2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Versículo 3 dice: en esto, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Pero en el versículo 2 dice: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos entender, y una de las cosas que Juan nos invita a que nosotros podamos tener discernimiento entre un espíritu y otro, el que es de Dios y el que no es de Dios, es sencillo, hermanos. Sencillo. El que confiesa a Jesucristo que vino en carne, ¿de quién es? De Dios. El que no confiesa, este no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fíjense que sencillo y qué práctico nos dice el apóstol Juan. O sea, ¿qué otra explicación podemos nosotros mostrar ahí? ¿O qué otros argumentos podemos decir si ahí está dicho? ¿Confesar o no confesar? Si confesamos somos de Dios, si no confesamos tenemos el espíritu del anticristo. El cual, dice Juan, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. En esos tiempos, hermanos, que el apóstol Juan escribe esta carta, él dice a la iglesia, y el espíritu que viene ya está en nosotros, ya está dentro de nosotros, ya está operando alrededor de la sociedad de la iglesia y está mostrando enseñanzas equivocadas. Pero fíjese lo que dice Juan, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermanos, cuando nosotros escuchamos un mensaje, y creo que hemos tenido la experiencia, yo creo que muchos, el hermano Manuel mayormente, que comparte mucho con las iglesias en Estados Unidos, donde suele también haber muchos errores en la enseñanza, ¿verdad? Pero hermanos, yo creo que nosotros como iglesia, por lo menos aquí en la Alianza Nuevo Laredo, es una iglesia, hermanos, que ciertamente sí nos falta mucho, pero que hemos aprendido muchísimo. Que los hermanos que nos han enseñado desde que, bueno, hablando yo desde que obedecí el Evangelio, que fue en este mes de 1999, hermanos, ¿por qué yo estoy aquí en la iglesia, hermanos? ¿Por qué estoy aquí? Porque yo anduve con mi esposa, anduvimos en muchos lugares donde nos quedábamos con hambre, hermanos, de conocer la palabra de Dios. Y cuando preguntábamos cosas con respecto al mensaje que oíamos, había molestia de los pastores, de quienes enseñaban. Había molestia porque sentían que estábamos refutando algo que estaban enseñando correctamente cuando no era correcto, ¿verdad? Un ejemplo es cuando nosotros por ahí levantamos la mano a aceptar al Señor, nos decían, después se bautizan. Entonces la pregunta que yo hacía, bueno, pero ¿quién está equivocado aquí si el Evangelio dice el que creyere y fuere bautizado? O sea, son dos cosas implícitas para tener el perdón de pecados y para poder ser añadido a la iglesia. Yo no sabía de la iglesia de Cristo, no conocía la doctrina, pero había un error ahí, hermanos. Había un error. Entonces, la iglesia estaba alerta, hermanos, de manera que hemos escuchado a hermanos de la iglesia de Cristo presentando mensajes que han dejado, hermanos, muchas cosas en la mente de los hermanos. ¿Por qué dijo esto? O sea, o qué estuvo enseñando el hermano. A veces no encontramos una conclusión, hermanos, un seguimiento de un estudio, porque no sabemos por dónde anda el hermano. Y entonces creo yo que simple y sencillamente la palabra de Dios, dice Juan, cuando nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a hablar de Dios, hermanos, porque conocemos a Dios. Conocemos la palabra de Dios. Y decía el hermano Paco, predicamos la palabra, hablamos el mensaje de Dios. No vamos a hablar otra cosa, sino el mensaje de Dios. Pero Juan dice que nosotros, hermanos, como tenemos el mensaje de Dios, tenemos la palabra de Dios, y además Dios está con nosotros, tenemos la protección de Él, hermanos, que hemos vencido al que tiene el espíritu del anticristo. Es decir,
la enseñanza que nosotros recibimos de parte de Dios, la palabra pura de la Biblia, hermanos, nos hace vencedores sobre aquellas falsas enseñanzas, porque tenemos los argumentos. Y son argumentos que no hemos inventado nosotros, sino que la Biblia, hermanos, nos los presenta. Un ejemplo. ¿Qué es lo que dijo Pedro, hermanos, en la primera carta, capítulo 3, versículo 15? ¿Qué dice Pedro? Sino santificad al Señor vuestro Dios en vuestros corazones y estar preparados para mostrar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de nuestra esperanza. Fíjense lo que dice Pedro, que vamos a estar nosotros preparados. Y una de las maneras, hermanos, cuando nos preparamos, eso lleva a que santificamos al Señor nuestro Dios en nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra mora en nosotros. Porque conocemos su palabra, hermanos, y vamos a estar preparados para refutar una falsa enseñanza. No, la verdad de Dios es esta. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo lo que escuchen, sea puesto a la luz de la palabra, examínenlo y retengan lo bueno. Retengan lo bueno. O sea, la Biblia, hermanos, nos da las bases, los argumentos para que nosotros probemos si los espíritus son de Dios, si el mensaje es de Dios, si la enseñanza es de Dios o si son falsas enseñanzas. Si son falsas enseñanzas. Y hermanos, a través de toda la escritura, mayormente en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña con respecto a esto, ¿verdad? Sabemos que en esos tiempos crecía, hermanos, la filosofía humana, crecían los pensamientos humanos, crecían, hermanos, aquellos hombres que se hacían pasar por profetas de Dios, por mensajeros de Dios, y no eran más que obreros fraudulentos, que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, a que nosotros pongamos atención a esto y que veamos, hermanos, que si Dios está con nosotros, Dios es mayor que el que está en el mundo. Y eso, hermanos, nos hace vencedores. Dice también, hermanos, que los que no tienen el Espíritu de Dios, sino del mundo, hablan cosas del mundo y el mundo los va a escuchar. El mundo los va a escuchar. Pero nosotros que somos de Dios, dice, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando yo veía este versículo 6, hermanos, yo me ponía y leía allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Si quieren vamos allá a Hechos capítulo 17, hermanos. No me sé todo el texto o todos los textos, pero en el capítulo 17, hermanos. En el capítulo 17, fíjense las cosas que están sucediendo cuando el apóstol Pablo, hermanos, está presentando el Evangelio allá en Tesalónica. Capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 en adelante, hermanos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, fíjese bien, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjense, hermanos, que dice Juan que nosotros que conocemos a Dios, hablamos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha a nosotros. ¿Qué es lo que hacía aquí el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Dice la Biblia, estaba declarando, hermanos, y enseñando por medio de las Escrituras, no por otra cosa, hermanos. Por medio de las Escrituras estaba enseñando con respecto al Evangelio. Estaba enseñando con respecto, hermanos, a que Cristo era el Hijo de Dios. O sea, por lo que nosotros vemos y analizamos este capítulo 17, seguramente muchos de ahí no creían ni confesaban al Señor Jesucristo. Por una u otra cosa, ¿verdad? En Juan capítulo 12 dice que muchos no confesaban al Señor Jesucristo por temor de los escribas, de los fariseos, de los gobernantes. Bueno, Pablo, hermano, lo que hace es, dice, era costumbre de Pablo. Era costumbre de Pablo acudir a las sinagogas, hermanos, y enseñar con respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí la Biblia, hermanos, dice que Pablo fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando dice la Biblia por 3 días de reposo, supongo yo, hermanos, que eran 3 semanas consecutivas. Imagínense, o sea, semana tras semana Pablo estaba, hermanos, yendo a esas sinagogas para convencerlos. Convencerlos no él, sino a través de la palabra, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase a los muertos y que Jesús, dice, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Por qué les decía que Jesús era el Cristo? Muy seguro algunos no creían. Muy seguro algunos se oponían a esta enseñanza. Estaban confundidos. Pero cuando Pablo, hermanos, que conoce a Dios y habla de Dios y presenta el mensaje de Dios, dice la palabra que muchos judíos se convirtieron, muchos griegos piadosos también, muchas mujeres nobles también, no fueron pocas las que se convirtieron, que le escucharon. Pero fíjense, hermanos, acá en el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Cómo podían, hermanos, esos judíos convencer al pueblo o convencer a una turba, hermanos, para que fueran a la casa de Jasón donde estaban Pablo y Silas? ¿Qué les dirían, hermanos, para levantarlos en armas, para decirles, vamos contra ellos? Pues simple y sencillamente, hermanos, dice Juan, los que son del mundo hablan cosas del mundo y el mundo los escucha. Los judíos iban con los que estaban igual que ellos, con los que no creían en Jesús, con los que no creían en el Evangelio, y era fácil que ellos les hablaran y los convencieran de que fueran a tomar a aquellos hombres y matarlos, apedrearlos, encarcelarlos, o por lo menos sacarlos de la ciudad, hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Y eso, hermanos, pues era mostrar, de alguna manera, estar queriendo intimidar a los siervos de Dios a que dejaran de hacer el trabajo. Entonces, hermanos, nosotros somos de Dios, Dios está en nosotros, y mayor es el que está en nosotros que el que está con el espíritu del error. Regresamos allá a Juan, capítulo 4. Y veamos, hermanos, veamos allí del versículo 7 en adelante. Vamos a ver hasta el versículo 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Bueno, leo de nuevo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora en estos versículos, hermanos, podemos nosotros contemplar nuevamente la invitación de Juan, la invitación, hermanos, a poner en práctica el mandamiento del que nos ha venido hablando el apóstol Juan. Y ese mandamiento, hermanos, llamado mandamiento del amor, es que nos amemos unos a otros. Ahora, fíjense, el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, y dice, porque Dios es amor. Cuando yo leo, hermanos, y yo veo allí al apóstol Juan diciendo, Dios es amor, yo puedo pensar, hermanos, en ese, no solamente cuando leo Juan 3:16, ese amor de Dios, sino que el amor de Dios, hermanos, si Dios es amor, Dios es el único que puede dar de su amor y nos invita a nosotros a ser corresponsales a ese amor. ¿Qué hizo Dios, hermanos, con ese amor? Si Él es amor, ¿qué hizo con ese amor para con nosotros? Primero, hermanos, Dios miró la condición de nosotros como seres humanos. Él contempló desde los cielos cuál era la condición. Y Él había preparado, por ese amor, hermanos, al mundo, había preparado a su Hijo unigénito, que dice aquí el apóstol Juan. Y lo entregó, hermanos, en propiciación, en rescate por nuestros pecados. Ese amor de Dios, hermanos, ha hecho tantas cosas con nosotros, lo mencionaba yo ahorita al principio, hermanos. Ese amor de Dios nos invita ahora a nosotros, hermanos, nos invita a que correspondamos y manifestemos nuestro amor a Dios. Y lo que yo entiendo aquí, hermanos, es que no podemos decir sí amo a Dios, sino que tengo que manifestar que amo a Dios. Y Juan nos dice cómo, y Dios dice cómo, o más bien Dios dice a través de Juan cómo. Y esa manifestación de que vamos a Dios, hermanos, es cuando nos amamos nosotros unos a otros. O sea, Dios no espera que digamos te amamos, Señor, nosotros amamos al Señor, sino que Él lo va a ver en nosotros cuando llevamos a cabo el mandamiento de amarnos unos a otros. Juan dice, porque conocemos a Dios, porque hemos nacido de Dios y porque el amor de Dios fue derramado en nosotros. De esa manera, hermanos, Juan dice que se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros. Nos rescató de una vana manera de vivir, nos hizo nuevas criaturas, transformó nuestras vidas, nos ha dado promesas, nos tiene una esperanza de vivir eternamente en los cielos. Hermanos, ese es el amor de Dios. Y dice, hermanos, que ¿en qué consiste ese amor de Dios? Dice, en que Él nos amó a nosotros. No en que nosotros le hayamos amado, sino que Él, hermanos, nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros. En la sociedad, hermanos, cuando vemos una iniciativa de una persona que diga, yo amo a Dios. Usted y yo conocemos el medio donde trabajamos, donde vivimos, y podemos ver, hermanos, la manera de conducirse de muchas personas, la manera de expresarse de muchas personas y la altivez aún de muchas personas al decir, lo que yo tengo, yo lo he oído, hermanos, lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado. Lo que yo hago es porque yo quiero hacerlo. Si yo no quisiera hacerlo, no lo hago. Pues este tipo de personas, hermanos, niegan la existencia de Dios. Este tipo de personas no le atribuyen mérito alguno a Dios en sus vidas. Están equivocados, hermanos. Están equivocados. Entonces nosotros tenemos que enseñarles, hermanos, la existencia de Dios, la existencia del Señor Jesucristo que vino en carne, y también, hermanos, debemos mostrar evidencias de que amamos a Dios.
cuando nosotros nos amamos unos a otros. Ahora, ¿cómo lo vamos a amar, hermanos? Ya nos dijo Juan, pero fíjense, el versículo 11 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. ¿Cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios, hermanos? Si Juan dice que a Dios nadie le ha visto jamás. La Biblia dice, hermanos, 1 Timoteo 17 dice que Dios es invisible. 1 Timoteo 6:16 dice que Dios, hermanos, nunca ha sido visto jamás y que habita en luz inaccesible. Entonces, hermanos, si nadie ha visto a Dios jamás, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios si no le hemos visto? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no le hemos visto? Dice Juan, si nos amamos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Fíjense, hermanos, esas palabras tan reiterativas del apóstol Juan no es otra cosa más que estarnos concientizando y diciéndonos, hermanos, que la única manera de podernos expresar que conocemos a Dios es cuando vivimos en paz, en armonía y cuando nosotros nos amamos. Es la única manera. Aunque podemos ver muchos versículos, hermanos, el resumen es amarnos unos a otros. De esa manera, Juan dice, Dios está en ustedes, ustedes en Dios y Dios en ustedes. Pero el que dice que ama a Dios, fíjese bien, ¿dónde está? Acá en el versículo 20. Pero si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él? Es mentiroso. Es mentiroso. La única manera de poder decir nosotros, y la única evidencia, hermanos, que debe haber en nosotros de que conocemos a Dios es cuando nos amamos unos a otros. Si a Dios no le ha visto nadie jamás, si Dios es invisible, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu, ¿verdad? O sea, si a Dios no le ha visto nadie jamás, la única manera, hermanos, es amarnos unos a otros. No puedo yo, hermanos, aborrecer a mi hermano, a quien sí veo, con quien sí puedo platicar y con quien sí puedo tratar, hermanos, y aborrecerlo. Entonces, dice Juan, que tal es mentiroso. Y si es ustedes, el Dios no está en él. Ahora, en el versículo 17, hermanos, versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Luego, ya el otro versículo lo leímos. Hermanos, en estos versículos donde Juan habla de que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros, yo entiendo, hermanos, que es la madurez del cristiano, el crecimiento, hermanos, que ha entendido la palabra de Dios. Porque fíjense, hermanos, ahí dice que cuando nosotros entendemos que ese amor de Dios sea perfeccionado en nosotros, tenemos confianza en Dios, para que en el día del juicio tengamos confianza en el día del juicio.
pues sabemos que así como Él es, así somos nosotros también. Y eso, hermanos, habla de madurez espiritual, habla de crecimiento. Ya habíamos visto, hermanos, la clase pasada, que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros, hermanos, anhelamos estar en esas moradas celestiales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el capítulo anterior habíamos visto que el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, ¿qué va a hacer? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que nosotros vamos a santificarnos día con día, purificarnos día con día, para que en la venida, para que en el juicio tengamos confianza. Y dice Juan que el amor echa fuera el temor, hermanos. Cuando nosotros no hemos perfeccionado el amor de Dios, cuando nosotros no hemos crecido, hermanos, espiritualmente, siempre vamos a estar pendientes y siempre vamos a tener el temor de cuando Cristo venga. Vamos a tener el temor, ¿qué va a pasar conmigo cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo? Cuando Dios haga un juicio, ¿qué va a pasar conmigo? Empezamos, hermanos, a especular, empezamos a entristecernos, empezamos a cuestionarnos, ¿qué va a pasar conmigo? Sobre todo, hermanos, cuando sabemos que hay cosas que debemos hacer y que no estamos haciendo. Cuando sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar y no las hemos cambiado. Un ejemplo, hermanos, usted en su casa, si ve una cubeta atravesada, si está el trapeador atravesado y usted se tropieza con él, ¿ahí lo sigue dejando? Buscamos un lugar apropiado para ese obstáculo que nos está haciendo tropezar. Bueno, en la vida del cristiano, hermanos, todas aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar o que nos están haciendo tropezar, si no las quitamos, si no las cambiamos, entonces, hermanos, tenemos un problema para cuando el Señor Jesucristo venga. Juan dijo, tengamos confianza en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. En el capítulo 2, versículo 28, lo dijo Juan. O sea, nuestra confianza, hermanos, como hijos de Dios, nuestra confianza como quienes somos nacidos de Dios, que vivimos en Dios y que Dios está en nosotros y su Espíritu está en nosotros, debemos preocuparnos por estar siempre, hermanos, creciendo para cuando esto suceda. Y por último, hermanos, ahí en el versículo 21 dice Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Ame también a su hermano. Cuando Juan termina este capítulo 4, hermanos, simple y sencillamente vuelve a recalcar que nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios. Y que si nosotros, hermanos, amamos a Dios, vamos a corresponder amando también a nuestros hermanos. ¿Cómo manifestamos el amor a nuestros hermanos? ¿Cómo lo manifestamos? Una de las maneras de manifestar el amor, ¿cómo es, hermanos? Porque hay muchas maneras. Una, el respeto. Un abrazo. Otra, decirle que le amo. Otra, a través de la enseñanza. El hermano Manuel se enfoca continuamente a enseñar y a enseñar y a enseñar a la iglesia. No es otra cosa, hermanos, más que estar manifestando el amor de Dios. Y a veces yo lo veo tan desesperado, hermanos, que les digo una hermana, a veces quisiéramos ponerles un disco duro ahí para que entendieran la palabra. A veces sentimos, hermanos, que es algo que ya sabemos. A veces sentimos, hermanos, que no es para mí, pero realmente, hermanos, cuando estamos escuchando la palabra, está haciendo, hermanos, un eco en nosotros. Está haciendo, hermanos, una función para lo que fue enviada la palabra de Dios. Y está cambiando nuestra manera de pensar. Nos está haciendo razonar. Nos está haciendo, hermanos, que nosotros vayamos actualizando nuestra vida. Porque todos esos estudios, hermanos, que hemos visto
sobre la paz de Dios, hermanos. Han sido estudios buenísimos, muy profundos, que han llegado hasta el corazón, hermanos, y que siempre nos dejan una campanita ahí timbrando a nosotros para hacer los cambios necesarios. Por eso Juan dice, si somos de Dios, hablamos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y si nos oye, ¿qué va a hacer? Poner en práctica eso. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, del capítulo 4. Que el Señor les bendiga, hermanos.